hallar el vector resultante. Hallar el vector resultante. Jóvenes, ustedes imagínense que, bueno, el gráfico dice, nos dan vectores. Nos dan un vector acá, ese vector. Nos dan otro vector, ahí nos dan otro vector. Y otro vector. Un ratito. Me alegraría mucho que ustedes también tomen apuntes, jóvenes. Les voy a encender sus cámaras alguna vez. Déjenme pensar un ratito. ¿Sí está bien? Nos dan este vector, nos dan este otro vector y nos dan este otro vector. Así. Ya nos dan tres vectores. Le daremos nombre. Este es el vector A, este que sea el vector B y este que sea el vector C. ¿Ya? ¿Qué más? Nos dicen que el vector A vale los 5 unidades. 5 newtons. ¿Ya? A ver. El vector B que valga 1, 2, 3, 4. No, muy pequeñito es ese vector. Lo voy a subir. A ver, cuenten los cuadritos. Si pueden contar los cuadritos, ¿cuántas unidades vale el vector B? ¿Cuánto es su módulo? 6. 6. Ahí ya, se nota entonces, se nota. Gracias, les agradezco porque quiero que se note, ¿no? 6 unidades. Y el vector C, 3 unidades, 3 newtons, ¿no? Cada cuadrito representaría un newton. Ya. Antes de continuar, acabo de cometer una barbaridad, jóvenes, en mi pantalla, en su pantalla de ustedes. ¿Quién me puede decir que los físicos se darían de cabezazos en la pared por lo que acabo de hacer? ¿Qué está mal? Cuando se presenta el módulo debe poner 2 barras a cada lado. Muchas gracias, jóvenes. Lo que acabo de escribir, que el vector A es 5 newtons, o sea, es para, digamos, enojarse. Los físicos se enojan. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos una idea, ¿verdad? Se han dado cuenta de lo que quiero decir. Pero la terminología que estoy manejando es pésima. No puedo poner el vector A, esto se lee así, ¿no? Esto se lee, el vector A tiene 5 newtons. No está bien, esto no está bien, ninguno está bien. Entonces, ¿qué me falta? Para que nos entendamos, tengo que colocar acá, jóvenes, doble basita. Doble basita. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que el módulo del vector A vale 5 newtons, que el módulo del vector vale 6 newtons y así sucesivamente. O, si no quiero, si soy flojo y no quiero colocar esas basitas, ¿qué puedo hacer? Tengo la otra alternativa, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Coloco la letra sin su sombrerito. A, B, C. ¿Verdad? Nada más. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Ah, ya. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, vemos. Hallar el vector resultante. Antes de ponerse a sumar vectores, ustedes siempre tienen que preguntarse si tienen las 3 características de cada vector. Es decir, si tienen módulo, si tienen dirección, si tienen sentido. Entonces, mi pregunta a ustedes es, ¿tenemos las 3 características de estos vectores? ¿Tenemos su módulo? ¿Tenemos su dirección? ¿Tenemos su sentido de los 3 vectores o no tenemos? Sí tenemos. Ya. Gracias, señorita. Pero a ver, ayúdame. Del vector A, ¿cuánto vale su módulo? Vale 5 newtons. Su dirección del vector A, ¿cuál es la dirección del vector A? 0 grados. Muy bien. Está dibujadito bien, ¿verdad? 0 grados con respecto al eje X. Y su sentido ahí en el gráfico está, apunta a la derecha, ¿verdad? El vector B lo mismo. Tiene módulo 6 y su dirección sería 90 grados, ¿no? 90 grados. 90 grados. Ya, entonces esto está bienísimo. Esto quiere decir que con los vectores A, B, C podemos realizar
cualquier operación básica. Sumarlos, restarlos, multiplicarlos escalarmente, multiplicarlos vectorialmente. Eso tenemos que acabar hoy. Ya, entonces, así como están, para sumar vectores disponemos de dos métodos, ¿verdad? Bueno, o por lo menos hemos repasado dos métodos. Habría un tercer, un cuarto método más, pero por lo menos conocemos el método analítico y el método, el otro método es el método del triángulo, ¿ya? Entonces, ¿les parece? No hemos hecho, pero ¿qué les parece mejor? Yo les he dicho el método analítico. A ver, empezaremos por el método analítico, que por ahí es más sencillo. ¿Qué dice el método analítico? Que cada vector lo expresemos como par ordenado. Son vectores en el plano, entonces lo expresaremos como par ordenado. Díctenme, ¿cuánto vale el vector A como par ordenado? A ver. 5, 0. Muchas gracias. Eso ya es habilidad. No estoy dibujando en mis ejes coordenados. 5, 0. El vector B. 0, 6. Muchas gracias. 0, 6, fíjense. ¿Y el vector C? 3, 0. 3, 0. 0. 3, 0. ¿Listo? Quiero sumar estos vectores, ¿verdad? No me complico. Creo que esto es lo más sencillo, la verdad. A más B más C. El vector resultante, porque eso lo llamamos vector resultante, sería primeras componentes con primeras componentes. 5 más 0 más 3, ¿verdad? 5 más 0 más 3, 8. Y luego sumamos 6, ¿no? 0 más 6 más 0, ¿no? ¿Cuánto es eso, jóvenes? Eso es 6 nomás. ¿Listo? Ya está mi respuesta. Esto lo hemos resuelto con el otro paralelo, pero por el método del triángulo, jóvenes. 8, 6. Acá, por si acaso, acá ya está, cuando escriben un vector así como par ordenado, ese vector ya está especificado acá su módulo, o sea, ya está especificado el ángulo que forma con la horizontal, pero podemos intentar. O sea, aquí ya hemos terminado, jóvenes, a eso voy. Aquí ya está terminado esto, el problemita, ya estaría terminado. Aquí ya hemos terminado el problema. Alguien dice ya, pase a la siguiente pregunta. Pero un poquito veremos a qué me refiero cuando yo les digo que el módulo ya está. ¿Cómo calculamos el módulo? La manera de recordar, ayúdenme a calcular el módulo. ¿Cuánto vale el módulo de este vector? Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 8 al cuadrado 10. más 6 al cuadrado, ¿verdad? Está bien, correcto. 64 más 36, 100, raíz de 100 es 10. 10 newtons, 10 newtons, ¿verdad? Principio de homogeneidad. Si estoy sumando un vector A, que es fuerza, más otro vector B, que es fuerza, más otro vector C, que es fuerza, mi vector suma, mi vector resultante, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un vector fuerza. Eso tiene que ver con el principio de homogeneidad. Cuidado que aquí yo les dé, por ejemplo, que el vector C sea, no sé, podría ser metros sobre segundo, jóvenes. Es un vector, pero no puedo sumar, ¿verdad? Eso dice el principio de homogeneidad. Tengo que sumar papas con papas, les he dicho. Tengo que sumar chuños con chuños. No puedo sumar papas más chuños, ¿verdad? No puedo unir. Entonces tengan cuidado, ¿no? Estoy haciendo recuerdo un poco el principio de homogeneidad. Entonces aquí 3 newtons es lo correcto. Todos tienen las mismas unidades o dimensiones por lo menos, porque qué tal si el vector A, su módulo fuera 5 kilogramos fuerza. ¿Podré sumar los vectores A con B y con C? Sí. Sí puedo sumar. ¿Por qué? Porque el newton es unidad de fuerza en el sistema internacional y el kilogramo fuerza también es unidad de fuerza. Creo que es unidad de fuerza en el MKS, un sistema, digamos, ya medio obsoleto, pero son unidades de fuerza. Sí puedo, ¿ya? Pero ahorita lo voy a pausar para no confundir. ¿Ya? Seguimos. Entonces tenemos el módulo del vector R, 10 newtons, perfecto. ¿Qué más nos falta? El ángulo. ¿Cómo calculamos el ángulo? ¿Se acuerdan? El ángulo se calcula con la tangente inversa. Con la tangente inversa
de la componente vertical 6 sobre 8. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo, jóvenes? Por favor. Tangente inversa de 6 octavos. Espero que estén con sus calculadoras, jóvenes. Miren, yo estoy con mi calculadora, no les miento. Herramienta de trabajo para los ingenieros. Claro que mi calculadora es humilde. 36.87. 36,87 grados. Ya caramba, a ver, enciendan su cámara y quiero ver sus calculadoras, jóvenes. Un rato. De verdad que cuando están en su examen, ahí muchos no saben manejar su calculadora. Traigan su calculadora, jóvenes, por favor, tengan su calculadora a la mano los demás. Gracias a los que me están respondiendo. En el chat también me están respondiendo. Gracias, pero muy poquito. 36,87. Oh, gracias. Eso es, jóvenes. Ya, lo estoy viendo regular. Ya, les agradezco. Trabajaremos, jóvenes. Son 2, 3 horitas que tenemos que trabajar. Entonces, para eso estamos acá. Para trabajar, ¿verdad? No para estar en la cama viendo mi clase de física. Gracias, eso. Me alegra. Ya, muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias, Liz. Gracias, Paola. Estoy viéndoles ahí abajo. Gracias, Gonzalo. Bien. Ya trabajaremos, ya no jugaremos. Entonces, ¿cuánto me dijeron? 36.87. Perfecto. ¿Y el redondeo está bien? El redondeo es delicado también, jóvenes. 36. Voy a confiar en que ya están redondeando mejor. Entonces, lo que acabamos de hacer es sumar estos vectores con el método analítico. También eso hemos hecho. Ese es el método analítico. Pero podemos sumar estos vectores con el método del triángulo. Podemos utilizar el método del triángulo, era la pregunta, ¿no? Y ya olvídense un ratito de lo que hemos hecho. Vámonos otra vez al ejemplo y buscaremos otro método, ¿no? El otro método, jóvenes, consiste básicamente fíjense que han dibujado los vectores, los han dibujado de una manera tal que parece que han aplicado el método del triángulo. Porque, ¿qué dice el método del triángulo, jóvenes? Agarramos un vector y lo dibujamos, ¿verdad? Pero eso sí, necesitamos un inicio. Aquí sería mi punto, nuestro inicio. Inicio. Tenemos un inicio, ¿verdad? A continuación de ese vector, dibujamos el siguiente vector. Lo han dibujado, el vector B. ¿Está bien? Listo. Si hay otro vector, a continuación dibujamos el tercer vector en este caso, que es el vector C. ¿Por qué se ha ido el C aquí abajo? Ya. Entonces, aquí está el vector C. Efectivamente, aquí está el vector C. Ya, bueno. Entonces, ahora, si generalizamos el método del triángulo, primero ya tenemos un final acá, jóvenes. Tenemos un final. ¿Ya? Entonces, el método del triángulo, o lo que le vamos a llamar ahora el método del polígono, jóvenes, es esto, dibujar uno a continuación de otro. Y si unimos principio con final, jóvenes, o sea, voy a unir el principio con este final. Si unimos principio con final, ¿qué tenemos? ¿Qué es ese vector, el que acabo de dibujar? ¿Cómo se llama ese vector? Vector resultante. Vector suma o vector resultante. Muy bien, el vector suma, el vector resultante, que va a ser el vector A más el vector B más el vector C, ¿verdad? Ese es el vector resultante, ¿ya? Entonces, pero lo malo, ¿qué ha pasado, jóvenes, aquí? Lo malo, ¿qué es lo malo? ¿Qué figura se ha formado? Se ha formado como dos triángulos, ¿verdad? ¿Noten? Se ha formado aquí se ha formado un triángulo, y se ha formado un triángulo, y aquí se ha formado otro triángulo, dos triángulos, un polígono irregular, si quieren. ¿Ya? Entonces, ya, no está tan sencillo resolverlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos herramientas, conocemos, podemos utilizar el método del triángulo cuando la figura que se forma, porque aquí hemos sumado vectores, ¿se acuerdan? Hemos dibujado un vector, a continuación el otro vector, hemos unido el inicio con el final, y ¿qué hemos obtenido? El vector suma, o vector resultante, o A más B. ¿Y qué figura se forma? Un triángulo, ¿verdad? Y para resolver ese triángulo, ¿qué herramientas tenemos? ¿Dónde está? No sé si hemos hecho. ¡Oh, caramba! No hemos hecho. Aquí, no hemos hecho con ustedes, ¿ves? Se me ha ido aquí. Tenemos aquí, ¿qué herramientas tenemos? La ley de senos. Primero la ley de cosenos vamos a utilizar. Ley de cosenos, que tenían que haber repasado ahora que recuerdo. Estoy
recordando lo que les he dicho, ley de cosenos y ley de senos. Eso es lo que tenían que haber repasado, ¿verdad? Nos ha faltado tiempo en lo anterior con ustedes. Entonces, ahora haremos eso, ¿ya? Entonces, ley de cosenos, ley de senos. Pero acá, lamentablemente, se han formado dos triángulos. Es más, en algunos casos se forma un polígono totalmente irregular, ¿ya? Entonces, pero vamos a aprovechar una propiedad de la suma de vectores. La suma de vectores es conmutativa, jóvenes. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Aquí lo que hemos hecho ahorita para calcular este vector suma o resultante es sumar a continuación B y a continuación C. Eso hemos hecho. Pero este vector suma o vector resultante, ¿por qué no primero sumar A? Está bien, pero ¿con quién nos conviene sumar A, jóvenes, primero? Con C. Con C. No sé. Con C. Entonces, primero vamos a sumar A con C, ¿está bien? A con C, y luego recién lo vamos a sumar con B. Al final, la suma la suma es conmutativa en vectores, jóvenes. Al igual que la suma es conmutativa en números reales, la suma es, o sea, podemos hacer eso, jóvenes. ¿Está bien? Entonces, eso haremos. ¿En qué consiste el método entonces? Voy a copiarme vector. Aquí está el vector A. Lo voy a agarrar al vector A. Lo estoy copiando aquí abajo, jóvenes. Lo copio al vector A. Ahí está. Respeto su tamaño, respeto su dirección, respeto su sentido. Este es el vector A. ¿Con quién me conviene sumarlo al vector A? Perdón. Hemos dicho C, ¿no? Este es el vector A. Agarro al vector C. ¿Dónde está el vector C? Aquí arriba. Agarro al vector C, lo voy a copiar y lo dibujo a continuación del siguiente vector. Ahí está, a su ladito. ¿Está bien? ¿Qué vector es este? Este es el vector C. Y luego lo voy a sumar con el vector B. Agarro al vector B, estoy copiando, respeto todas sus características, ¿no, jóvenes? Respeto su módulo, su dirección y su sentido. Entonces, este vector es el vector B. He dibujado un vector a continuación del otro. Igual que hace rato, tenemos nuestro inicio y tenemos nuestro final, ¿verdad? Inicio y final. Si unimos principio con final, o inicio con final, me estoy dibujando un vector. ¿Qué vector es ese? Ya saben ustedes. Ese es el vector resultante. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo vector este de acá. Son los mismos. O sea, este vector R es el mismo que este. Y fíjense, como lo estoy haciendo así medio a escala, es casi lo mismo, ¿no? Pueden contar en los cuadritos, a ver, jóvenes. Como estoy utilizando cuadritos, a ver, cuenten los cuadritos. El vector R ¿cuántos cuadritos horizontales es? Ayúdenme acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casi, ¿no? Fíjense, 8. Y hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo hacen así, utilizando una escala, es medio válido, ¿no? Es medio válido, pero no es muy práctico, la verdad. ¿Está bien? Y acá lo mismo, a ver, cuenten. Obvio que va a ser, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en I, o 8 unidades, 8 componente horizontal, y hacia arriba componente vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Está muy bien dibujado. Lo mejoraré. Ahí está. Creo que se vea bien. Ahí está. ¿Está bien? Ese es el vector resultante. Ya se darán cuenta. Pero ahora lo interesante, digamos, en este ejemplo es que ¿qué figura se ha formado? A diferencia del anterior ejemplo, ¿qué figura es esta? Un triángulo rectángulo. Exacto, y no es cualquier triángulo, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo podemos utilizar el teorema de Pitágoras, podemos utilizar las funciones trigonométricas, podemos utilizar lo que veamos conveniente. Bueno, Pitágoras y las funciones trigonométricas, ¿no? Tampoco hay muchas relaciones. Efectivamente, pero tiene razón su compañero, es un triángulo
rectángulo acá. ¿Está bien? Nos olvidamos de vectores. Aquí les digo, nos olvidamos de vectores y nos ponemos a trabajar como si fuera un triángulo, donde este cateto de acá, ¿cuánto vale, jóvenes? Es facilito el tamaño ahí, ¿no? Si A vale 6, 5, perdón. Si A vale 5 y C vale 3, esto tiene que valer 8. ¿8 qué? 8 newtons. ¿Y B cuánto vale el tamaño de B? Ahí está el tamaño de B. B vale 6. 6, ¿verdad? 6. Ya se dan cuenta ahí. ¿Cuánto vale el módulo de R? ¿Cuánto vale el módulo de R? Su tamaño. 10. Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice Pitágoras, ¿verdad? O sea, 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y tiene razón el joven, 10 unidades. Es lo mismo que acabamos de calcular hace rato. Pero hemos visto un método alternativo, ¿verdad? 10 newtons. ¿Qué más nos falta? Este ángulo. Ese ángulo phi nos falta. ¿Cómo calculamos? Con la tangente del ángulo. ¿Tangente a qué es igual, jóvenes? Tangente, tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muchas gracias. El cateto opuesto, en todo caso, sería 6 y el cateto adyacente, 8. Lo mismo, ¿no? Tiene que dar acá el ángulo 36,87 grados, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo, pero de alguna manera estamos repasando los dos métodos. El método analítico, hace rato hemos hecho el método analítico, y el método del triángulo, que lo hemos aplicado a 3 vectores. En algunos casos se puede hacer eso, aplicarlo a 3 vectores, pero para eso fíjense que tengo que saber que la suma de vectores es conmutativa, por ejemplo, ¿ya? Que la suma de vectores es conmutativa. Entonces, anotaremos algunas propiedades de los vectores, por favor. ¿Ya? Seguiremos avanzando, por favor. Entonces, nos hemos quedado acá el método del triángulo. Falta, perdón. C. Aquí pone C. El método del triángulo le llamaremos. No, perdón, el método del polígono. Porque estamos viendo, ¿se acuerdan? Métodos para sumar vectores, jóvenes. ¿Ya? Pero antes, ¿algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Cualquier consulta antes de continuar. Estamos terminando de repasar. John pregunta, ¿cuándo avanzaremos vectores en el espacio? Cuando avancemos, hoy tenemos que avanzar, obviamente, hoy tenemos que avanzar, Mijael, vamos a tocar ¿qué se llama esto? Tenemos que hablar de vectores, producto vectorial. Hablamos de producto vectorial y ahí vamos a hablar de vectores en el espacio, John, ¿ya? La ley de senos y cosenos, no hemos hecho, ¿no? Ya. Gracias. Está bien que me hagan recuerdo. La ley de senos y cosenos tenemos que recordarla porque saben, Luis Daniel, saben la ley de senos y cosenos. Solamente que no nos ha dado la oportunidad del ejemplo de utilizarla. ¿Cuándo es recomendable hacer por el método analítico? Generalmente es recomendable el método analítico. Es el método más rápido, Patricia. Yo les recomiendo el método analítico. ¿Cuándo avanzaremos producto escalar? Hoy tenemos que terminar, hoy tenemos un trabajo maratónico, jóvenes, tenemos que terminarlo y mañana hacer MRU en el peor de los casos. ¿Podemos resolver problemas de examen? Claro que podemos, pero un poquito el tiempo no nos da. ¿Ya? Vamos a resolver uno que otro problema de examen, tenemos que avanzar un poco de teoría. Y eso que la teoría es bien resumida lo que hacemos, jóvenes. Vamos a resolver problemas de examen, claro que sí. Ya, pero más que todo ustedes son los que tienen que resolver problemas de examen, jóvenes. Ya. Bueno, entonces, el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Es igual, jóvenes, es un método para sumar vectores, principalmente el método del polígono, ¿no? Como su nombre lo dice, la figura que se forma, la figura geométrica que se va a formar, es un polígono. Acá, sin querer, ya hemos aplicado el método del polígono. Acá. En este ejemplito, hemos dibujado un vector, a continuación otro vector, a continuación otro vector, y hemos cerrado el polígono. O sea, este es esta figura de acá es un polígono irregular. Ahora, claro, si acomodamos bien nuestro vector, también se vuelve un polígono, pero se vuelve un polígono conocido. Este es un polígono conocido como triángulo, ¿verdad? Es un polígono, digamos, irregular. Ahora, ustedes conocen polígonos irregulares como el cuadrado,
el pentágono, el hexágono, el heptágono, son polígonos regulares. ¿Por qué se llaman polígonos regulares? Porque los lados son iguales, ¿verdad? Todos los lados son iguales. Acá, por ejemplo, tenemos un polígono de 3 lados, pero sus lados son distintos, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cómo explicamos el método del polígono? Acá tenemos esta figura. Caramba. Perdón. Ahora sí. Ya, acá tenemos. Se ha puesto un poco lento el internet ahora. Agarraremos, por favor, esta figura de acá. Tal vez no está muy clara. ¿Saben qué vamos a hacer? Ya. Entonces me voy a dar varios vectores, jóvenes. Me voy a empezar a dibujar varios vectores. Ya. Me voy a dibujar un vector. Ahí. Me voy a dibujar otro vector ahí. Fíjense, estoy dibujando ahí un vector a continuación de otro. Aquí me voy a dibujar otro vector. Ahí me estoy dibujando otro vector. A este le voy a cambiar el sentido. Ahí está, jóvenes. Varios vectores me he dibujado. ¿Cuántos vectores tengo? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el método del polígono? Es una generalización del método del triángulo. Al igual que el método del triángulo, necesitamos un inicio. Entonces, ustedes pueden decir, acá, ahí va a ser mi inicio. Jóvenes, inicio. Y de este polígono vamos a obtener una ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Empezamos a recorrer. Fíjense que aquí al inicio, si voy a la derecha, si me muevo a la derecha por este lado, jóvenes, si me muevo a la derecha, en ese sentido, entonces tengo la impresión de que han dibujado un vector, le daremos nombre. El vector A, le llamaré. ¿Ya? A continuación, aquí me daré otro nombre, se ha dibujado el vector B. ¿Está bien? Está bienísimo. A más B, ¿ya? ¿Y qué es este vector? Otro vector han dibujado a continuación, el vector C. Hasta el momento, ¿qué ha pasado ahí? Parece que están sumando el vector A más el vector B más el vector C. ¿Está bien? A más B. Sí, claro, siguiendo, ¿no? Estoy siguiendo el recorrido este. ¿Está bien? Y acá me voy a la izquierda y fíjense. Parece que han sumado este vector, le daré el nombre D. ¿Está bien? El vector D le llamaré. A más B más C más D. Entonces, de este polígono estoy obteniendo una ecuación vectorial. ¿Qué ha pasado? Pero he llegado al extremo del vector D. ¿Qué ha pasado ahí? Le daré nombre a este vector, el vector E. ¿Qué ha pasado con el vector E? Fíjense que ya no está en el sentido de mi recorrido, ¿verdad? Se está oponiendo al sentido de mi recorrido. Se estaba yendo en este sentido. Lindo hubiera sido que se vaya hacia arriba, pero no se va hacia arriba, sino se va hacia abajo, si quieren, ¿está bien? Entonces le cambian el signo. Y está bien lo que están diciendo ahí en el... Se resta, dice Rafael. Está bien. ¿Por qué? Porque se opone al sentido. Estaba recorriendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces lo vamos a restar. Le cambiamos el signo. Y luego sigo recorriendo. Le llamaré el vector F a este vector. Sigo recorriendo por acá. Debería ir en ese sentido, la verdad. Un sentido de recorrido me da. Entonces F, lo mismo. Se opone al sentido que estoy recorriendo los vectores. Entonces Joan Suazo tiene razón, Kevin tiene razón, menos F en mi ecuación vectorial. Y por último, ¿qué pasa? A este le llamaré el vector G. Sigo recorriendo para llegar a mi inicio, ¿no? Y llegué a mi inicio. Y el vector G, ¿qué pasa con el vector G, jóvenes? Jorge, Kevin también tiene razón, Edgar tiene razón, menos G, porque se opone al movimiento. Entonces, fíjense que todos los vectores, he hecho un recorrido y no, pues al final, ¿qué pasó? Como mi inicio coincide con mi final, esto me va a dar el vector
0. ¿Ya? Entonces, la suma o resta que aparece ahí de vectores, siempre, en un polígono cerrado, siempre es igual a 0. ¿Ya? Siempre es igual a 0. Ahora, no importa que hayan recorrido a la derecha, que hayan recorrido a la izquierda, que hayan iniciado acá, por ejemplo, o en otro extremo, les tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a sacar la misma ecuación, van a ver dónde empezamos. ¿Les parece si empezamos ahora? Aquí empezaremos, aquí arriba. Me estoy anotando, aquí arriba, jóvenes, con verde. Ahí voy a empezar. Hay que sea mi inicio. ¿Ya? Voy a recorrer a la izquierda, ¿sí? Voy a empezar a recorrer así. Este va a ser mi nuevo inicio. Y me ayudan. Voy a empezar a recorrer a la derecha, me voy a empezar a recorrer. Entonces, ¿quién empieza el recorrido? El vector D. Espero que estén de acuerdo. Sería menos el vector D, ¿verdad? Menos D. Sigo recorriendo. Y aquí ya me he hecho bolas acá. El vector C, negativo. No sé si se dan cuenta. Vector C. Sigo recorriendo, me voy hacia abajo. El vector B se opone a mi recorrido. Gracias, Iris. El vector menos B. Luego el vector, lo mismo. Acá A en contra, menos A. Sigo recorriendo. El vector G está a mi favor. El vector G. Sería más G. Gracias, estoy viendo el chat. F. El vector F hacia arriba. ¿Verdad? Positivo. Más F. Y ya voy a terminar. E. Llego a mi inicio. Y el vector E está a favor de mi recorrido. Entonces sería más el vector E. Todo esto tiene que ser siempre igual a 0. La suma o resta según el recorrido de vectores en un polígono cerrado siempre es 0. Esas dos ecuaciones ustedes pueden ordenarlas y se van a dar cuenta que es lo mismo. Hay que multiplicar por un menos 1, pero ustedes, igual que en ecuaciones, pueden multiplicar a ambos miembros, lo multiplican por menos 1. Si multiplican por menos 1, este vector menos A, jóvenes, va a ser A positivo, lo pongo aquí adelante. El vector B, este vector menos B, va a ser positivo. El vector menos C va a ser positivo. El vector menos D va a ser positivo. El vector E, aquí está, es positivo, ahora va a ser negativo. Le estoy cambiando el signo a todos. E menos F menos G igual a 0, ¿no? Entonces, esta ecuación de acá es la misma que esta de acá. Ya, es la misma. No importa si recorren a la izquierda, a la derecha, si empiezan arriba, abajo, a la derecha, no importa. La cuestión es que se den un sentido de recorrido y tiene que ser la misma ecuación. Entonces, esta ecuación, ¿de dónde sale, jóvenes? Del polígono cerrado. ¿Ya? Del polígono cerrado. Eso ténganlo presente. ¿Ya? A ver, no sé si me he traído algún ejemplito, pero entonces, del polígono sacamos una ecuación, jóvenes. ¿Ya? Sacamos una ecuación. Entonces, ecuación que sale del polígono, le pondré aquí, ¿les parece? Ecuación que sale del polígono cerrado. Y lo igualan siempre a 0, a 0. Lo igualan a 0. Ecuación que sale del polígono cerrado. ¿Ya? Permitir. Veré si he traído un ejemplito aquí. Polígonos. Sí, tengo ejemplos. Permítanme. A ver, un momentito. No he traído muchos ejemplos, un hito me había traído acá. Pero este es un ejemplo del Walter Pérez. A ver si veremos si lo podemos utilizar el método del polígono. ¿Sí? Bueno, a ver, con nuestros conocimientos, lo que acabamos de ver, método del polígono, el método analítico y el método del triángulo, veremos si podemos utilizar en este ejemplo el método del polígono. Creo que sí, jóvenes, creo que sí. Entonces, dice, jóvenes, en la figura, los puntos A, B, C, D, E y F determinan un hexágono regular, ¿ya? De lado 2 unidades. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que
tenemos un hexágono y este hexágono tiene, ¿cuánto mide desde acá hasta acá, jóvenes? 2 unidades, eso es lo que mide, ¿no? Y como es un hexágono regular, eso implica que todos los lados, ¿no? Desde acá, por ejemplo, hasta acá, también mide 2 unidades, por si acaso. 2 unidades, entonces. Es un hexágono regular. Hallar el módulo del vector resultante en el sistema vectorial mostrado. Por favor, van a leer el problema. La recomendación en sus exámenes, lean 1, 2, las veces necesarias para resolver un problema. ¿Ya? En este problema en particular nos pide hallar el módulo a módulo del vector resultante. Módulo, bien clarito dice, módulo del vector resultante. Entonces, el tamaño, la magnitud del vector resultante. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos vectores tenemos? Lo que nos están pidiendo, mi pregunta es, yo les pregunto a ustedes, ¿esto me están pidiendo? Ustedes saben que el vector resultante, ¿le daremos nombre a nuestros vectores? ¿Les parece? Este vector, son 4 vectores, espero que ustedes noten en el gráfico, son 4 vectores. A este vectorcito le llamaremos el vector A, aquí está el vector B, a este le llamaremos el vector C minúscula, y a este el vector D. Le estoy dando nombre a mis vectores. Ahora alguien puede tomar los vértices y darle el nombre, está bien, no hay problema, pero le estoy dando nombres a esos 4 vectores. Entonces lo que me están pidiendo, jóvenes, está bien, sería el vector A, más el vector B, más el vector C y más el vector D. ¿Estoy en lo correcto? ¿Eso me piden? ¿Sí o no? Sí. Sí. Los demás, aunque en el chat, estoy atento a su chat. No, jóvenes, no me piden eso. Gracias. Se dio cuenta ahí Alejandro Aramayo. Y Alejandro está atento. No me piden eso. Me piden el módulo, el tamaño. Lo que acabo de escribir es el vector resultante. Lo que nos piden es el módulo. Entonces, le ponemos, para que yo me entienda, para que ustedes me entiendan, le ponemos acá doble barrita. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, el doble barrita, el módulo de todo eso me están pidiendo. Esa doble barrita significa módulo. No hay ninguna propiedad que esa doble barrita se distribuya. Cuidado, no hemos hablado de que la doble barrita se distribuye al vector A más el módulo del vector B. No hay esa propiedad, por si acaso, la que estoy escribiendo ahorita. Pues, cuidado, lo borraré nomás. Eso es una barbaridad. ¿Ya? Pero hay un caso particular en donde se cumple lo que acabo de hacer. Ahorita vamos a hablar. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nos piden el módulo del vector resultante. Entonces, la ecuación que acabo de escribir, viene del enunciado, ¿no? Esto viene del enunciado, por si acaso. Eso es lo que dice del enunciado. Ahora, aquí, ¿qué hacemos, joven? Les he dicho en la anterior semana que un vector... gracias, Emiliano tiene toda la razón. Emiliano, a ver, lean lo que dice Emiliano Pasa. Mover vectores. Nos conviene mover vectores. Este vector A, fíjense, no hay un polígono cerrado ahí, la verdad. Todos los vectores empiezan en este punto, ¿no? Acá donde estoy marcando. Aquí empiezan todos los vectores. A, B, C, D. Alguien valiente, yo creo, puede intentar utilizar el método analítico. Se puede. El vector A habría que descomponer, el vector B habría que descomponer, el vector C habría que descomponer, el vector D habría que descomponer. Lo malo es que vamos a necesitar ángulos para descomponer, pero se puede hallar, jóvenes, los ángulos porque es un hexágono. Entonces conocemos estos ángulos de acá, o se puede intentar calcularlos. Además que conocemos el lado de 2 unidades. Pero tienes razón, Emiliano, ¿no? Moveremos vectores. Este vector A, no pasa nada si lo traigo acá, jóvenes, acá, ¿sí? Al vector A lo voy a traer, voy a respetar su módulo, su dirección, todo, y lo voy a traer ahí. ¿Está bien? Ese vector que acabo de dibujar
sigue siendo el vector A. Mientras respete su tamaño, su dirección y su sentido. ¿Está bien? Sigue siendo el vector A. Lo mismo con el vector D. Aquí está el vector D. Jóvenes, aquí está el vector D, ¿verdad? A este vector D, ¿dónde lo puedo traer? Aquí me conviene traerlo, perdón, se ha movido. Lo voy a traer ahí está el vector D. No salió bien. Ahí está el vector D, ¿no? Fíjense que no he movido, no le he cambiado de tamaño, la dirección es la misma. Entonces, este sería mi vector D. ¿Ya? Entonces, no he hecho nada, joven, solamente los estoy moviendo. Les he dicho, un vector no tiene una posición fija en el espacio. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado, jóvenes? Haciendo eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué notan que ha ocurrido acá dentro? ¿Qué ha pasado aquí? Se ha formado un polígono, hemos cerrado un polígono, lo hemos forzado, gracias, polígono cerrado. Se ha formado un polígono cerrado. Y lo que acabamos de hacer, podemos escribir una ecuación. Aquí del gráfico, de acá podemos escribir una ecuación. Ayúdenme. Vamos a empezar en A. Empezaremos en A, ¿les parece? Empezaremos en A y podemos intentar aplicar el método del polígono, ¿no? Aplicaremos el método del polígono y me ayudan. Voy a empezar a recorrer en este sentido. Sí, voy a empezar a recorrer, jóvenes, en esa dirección. Entonces, ¿qué pasa con el vector C? Positivo. Ayúdenme, quiero ver en el chat ahí. El vector C positivo. Voy recorriendo. Luego, ¿qué pasa con el vector D? ¿Qué pasa con el vector D? Más D, gracias. Más D. Sigo con el vector A. Menos A. Menos A, muchas gracias, señorita. Luego, Menos C. Menos C. menos C. Otra vez menos C. Que dos veces C he puesto. Ah, perdón. El primerito, ¿qué pasa con el primerito? El primerito era B, ¿no? Más B. Este era más B. ¿Qué ha pasado ahí? Este era más B, el primer vector. Más B, más B, más D, menos A, menos C. Gracias, perdón. Yo les he mareado al principio, creo. Entonces, esto es menos C. ¿Cuánto tiene que dar la suma de estos vectores, suma y resta de estos vectores que forman un polígono cerrado? Hemos vuelto a nuestro inicio. Aquí ha sido nuestro inicio, ¿verdad? Cero. ¿Cuánto tiene? Cero. Cero, Inge. Ya. Esta ecuación, ¿de dónde sale? Sale del polígono que hemos formado, ¿verdad? Entonces, es una relación entre A, B, C, D. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación sale del polígono. ¿Me ayudan, jóvenes, a ver? Entonces, espero que estén de acuerdo. A más C. ¿Cuánto da A más C? De esta ecuación podríamos decir que A más C, lo ordené un poquito la ecuación, es igual a B Más D. más D, ¿no? Es un despeje, como en matemáticas. ¿Me sirve? ¿O qué me sirve ahora ahí? Yo creo que sí. B. Ah, ya. Entonces sí me sirve. ¿Por qué me sirve? Porque entonces A más C, ¿verdad? Esos dos vectores que acabo de marcar, aquí es igual. Aquí abajo lo voy a reemplazar, jóvenes. El vector resultante, entonces, ¿a qué va a ser igual? El vector resultante va a ser igual a módulo A más C, esos dos vectores que están marcados ahí arriba. ¿Cuánto vale A más C? Vale A... Ay, caramba. Vale. Según la ecuación de abajo, le llamaré ecuación 1 y ecuación 2. Son ecuaciones vectoriales. Entonces, según la ecuación de abajo, lo que está marcado con amarillo, vale, A más C vale B más D. B más D. Más, ¿qué queda? Aquí queda B, aquí queda D. Otra vez B más D. ¿Está bien? Bueno, con la ecuación del polígono, lo que acabamos de obtener del polígono, lo que estamos simplemente haciendo es simplificar, ¿verdad? Simplificar un poco nuestra expresión. Entonces, nuestro vector resultante va a ser igual a ¿qué? B, aquí, B más B me va a dar 2 veces el vector B.
el vector D más el vector D me va a dar 2 veces el vector D. ¿Ya? Por lo menos con eso que hemos hecho, en vez de tener en las barritas 4 vectores, ya solamente tenemos 2 vectores. Es lo máximo creo que podemos simplificar. ¿Ya? Algo más podemos hacer. ¿Qué tienen en común esos 2 vectores que están dentro de las barritas? El 2. Oh, gracias, el 2, ¿no? Podemos factorizar el 2. 2 y vamos a tener B más D. ¿Verdad? B más D, módulo. Les comento que las barritas, lo haré con rojito. Estas barritas de acá, estas barritas, jóvenes, solamente tienen sentido cuando lo aplicamos a vectores. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo este 2 de acá, este 2, puede salir fuera de las barritas, les comento. Siempre, pero con valor absoluto. Eso acuérdense. Un número, un escalar, o sea, cuando yo le coloco barritas, por ejemplo, al número 10, jóvenes así, cuando le coloco barritas al número 10, eso no tiene sentido. ¿Qué significará? ¿Por qué? Porque las barritas se colocan a vectores. Se lee módulo del vector, pero no hay pues el módulo del número 10, ¿verdad? Entonces esto es 10 nomás, no tiene sentido aplicar. Pues lo mismo, este 2 de acá sale fuera, pero tiene que salir con valor absoluto, siempre positivo. Entonces podemos colocar acá que el módulo del vector resultante, este 2 les decía, entonces sale fuera, se sale fuera, no tiene sentido, está multiplicando, ojo, ¿no? Está multiplicando. Entonces sale fuera, tendríamos 2 veces el módulo del vector B más D. Hasta ahí simplificamos, jóvenes. Yo creo que ya no podemos llegar a más. Hemos utilizado el método del polígono, pero, hay algo importante. ¿Dónde está este vector? Aquí hay un vector, el vector B más D. ¿Dónde está ese vector? ¿Cuál es ese vector? B más D. Aquí está. Aquí está el vector B. B, y aquí hacia abajo aparece el vector D. Entonces, B más D, si utilizamos el método del triángulo, unimos principio con final, ¿no? Concéntrense, les repito, concéntrense en B más D. Unimos principio, nuestro inicio, con el final, tenemos el vector suma de B más D. Entonces, eso haremos. Por favor, aquí voy a dibujarme ese vector. Ese vector rojo que acabo de dibujar, aquí lo agrando mejor para que se vea bien. Ese vector rojo que acabo de dibujar, jóvenes, ¿qué vector es? Vector resultante. Sí, claro. El vector resultante, ¿entre quiénes? B más D. B más D, ¿verdad? Este es el vector B más D. Entonces lo haré con rojito. Este es el vector B más D. Lo que está con rojo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que nos piden es el tamaño de ese vector, jóvenes. El tamaño de ese vector, ¿verdad? Porque eso es lo que dice acá. Queremos el tamaño del vector B más D. Las barritas me dicen eso. Las barritas significan tamaño, joven. Tamaño, ¿verdad? El tamaño del vector B más D. Y aquí en el gráfico, espero que ustedes estén de acuerdo, el tamaño del vector B más D, ¿qué es? Es el ancho, si quieren, de ese hexágono. Entonces, el problema se va a reducir, jóvenes, se va a reducir a hallar esta distancia, desde acá hasta acá. Si hallo esta distancia desde acá hasta la distancia entre A y D, ¿qué estaría hallando? Estaría hallando el módulo del vector B más D. ¿Está bien? Haremos eso. ¿Está bien? Entonces, un ratito nos olvidamos de vectores. Me voy a dibujar mi hexágono aquí para no confundir ese gráfico, para no confundirles. Más o menos mi hexágono es así, jóvenes. Caramba. Me voy a dibujar el hexágono. Lo haré un poco grande nomás. ¿Saben qué? Creo que se puede hacer. Esta aplicación, este programa tiene dibujo de hexágonos. No sé si podría ser. A ver si dibuja. Bien, ¿no? Ahí está mi hexágono. Lo voy a agrandar. Ahí está nuestro. Ese es el hexágono, jóvenes.
Más o menos dibujado, yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos la distancia. Han visto que queremos la distancia entre A y B. Esta distancia queremos. Me dibujaré esta recta. Eso queremos. Caramba. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Queremos esa distancia, AB. ¿Qué sabemos? Trigonometría, jóvenes. Necesitamos saber trigonometría acá. Me van a ayudar acá ustedes. Esto lo puedo convertir triángulos rectángulos, ¿sí? ¿Les parece? Triángulos rectángulos. Ustedes saben que esto vale, ¿cuánto vale? Esto vale 2, ¿verdad? Esto también vale 2. 2 decía, ¿no? Aquí, 2. Todo vale 2. Entonces, aquí a esta distancia de acá le llamaré X, ¿les parece? Esto por la simetría también va a ser X. ¿Cuánto vale mi módulo? Mi módulo va a valer, el módulo del vector B más D, va a valer X, ¿no? X más 2 más X, ¿verdad? Ese sería el módulo. Pero ahora necesito trigonometría, jóvenes. ¿Ya? Necesito trigonometría. Pues me daré algunas rectas adicionales. Es un hexágono regular, eso no se van a olvidar. Aquí está mi centro. Aquí está mi centro. Me voy a trazar esta recta. Me estoy trazando rectas que unen vértices, ¿no? ¿Quién me dice cuánto vale este ángulo de acá? 60. 60. Siempre se van a formar, gracias, sí es 60. Siempre en un hexágono se van a formar 6 triángulos. Y los triángulos que se forman ahí, estoy dibujándome esos triángulos, me agarraré un hito de estos. Un triangulito, este triangulito, por ejemplo. Este triangulito de acá, jóvenes, es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo equilátero, ¿verdad? Porque son 6 triángulos. En realidad, si aquí tengo tita, aquí voy a tener tita, acá voy a tener tita, acá voy a tener tita, ¿no? O sea, y dividen 360 grados dividido entre 6 veces tita, ¿no? Entre 6 veces ese ángulo, perdón. Son 6 titas, ¿verdad? Entonces tita va a ser sí o sí, lo que tienen razón, este tita de acá vale 60 grados, ¿no? Entonces, acá le pondré nomás, la mayoría se da cuenta, pero hay algunos jóvenes que todavía están recordando ahí, entonces hay 60 grados. Como son triángulos, jóvenes, equiláteros, aquí también va a haber 60 grados. En todo lado va a haber 60 grados en realidad. Es un hexágono, no se van a olvidar. Esto no se cumple en un pentágono, ¿verdad? O en un heptágono, en un octógono, cambia. En un octógono, ¿cuánto valdrá este ángulo tita? ¿Quién me dice? En un octógono, este ángulo tita, ¿cuánto valdrá? 45 grados. Ya, pero la señorita solita, Joan tiene razón, la señorita tiene razón, perfecto, 45 grados. En un octógono, ese ángulo tita que he dibujado, 45 grados. Hay que dividirlo entre 8, ¿verdad? Lo han dividido. 360 entre 8 es lo que sale. Gracias, Jorge, gracias, Ada. Pues sí, está bien. Entonces, ¿me ayudan, por favor? Para hallar X es nuestro objetivo, jóvenes. X es nuestro objetivo. Pues me ayudan aquí abajito rápidamente. ¿Coseno? Creo que sí, ¿no? Concéntrense en este triangulito de acá. En este triangulito nos concentraremos. Ahí, en ese triangulito. En el de la izquierda. Coseno de 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? En el triángulo rectángulo, ¿no? Cateto adyacente, X, sobre hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 2, ¿no? Y acá, ¿cuánto vale X? X vale 2 veces el coseno de 60. ¿Cuánto es 2 veces el coseno de 60? 1. Una unidad. ¿No? ¿Está bien? Entonces, ojo que ya hemos llegado acá. Acá hemos llegado, ¿no? Entonces, me olvido un poquito de esa expresión y digo, el vector resultante vale 2 veces, este 2 no se van a olvidar, 2 veces ¿qué? ¿Cuánto vale la distancia entre A y B? Porque ese es el vector B más D, ¿se acuerdan? El vector B más D, lo vuelvo a dibujar si no acá, jóvenes, es este vector de acá, hasta acá, desde acá hasta acá, es este vector,
jóvenes. ¿Cuánto vale esa distancia? Valdría x más 2. Esta distancia x, y desde aquí hasta aquí es 2 más x, ¿no? Entonces, si me ayudan, sería 1 más 2 más 1, ¿no? O sea, x más 2 más x, ¿verdad? Entonces, ya está. Me he apoyado en la trigonometría, la verdad. Entonces, el módulo del vector resultante sería ¿cuánto, joven? 2 más 1 por 2. 8. 8 unidades. Y esa es mi respuesta. He utilizado vectores, el método del polígono, trigonometría, un poco de trigonometría, la verdad. Y esta es nuestra respuesta. ¿Está bien? Preguntas, joven. Ahora, ¿alguien se quiere complicar un poquito? O tal vez también sea más sencillo, no sé. Puede utilizar el método analítico. ¿Alguien quiere utilizar el método analítico? Se puede, jóvenes. Un poquito más largo, pero tengo que es la impresión. ¿Por qué les digo puede utilizar el método analítico? Porque habría que descomponer estos vectores. Aquí, si nos vamos a este gráfico, ahí están los vectores. Entonces, tenemos ángulos. Si se dan cuenta, recordando un poco polígonos, se han dado cuenta que esto vale ¿cuánto? 60 grados, ¿verdad? Este ángulo, ¿cuánto valdrá? Pues, seguro que vale 30 grados, o tal vez un poco más, un poco menos, pero habría que hallar y descomponer los vectores. ¿Ya? Eso está un poco más trigonométrico, no me animo, toma más tiempo. Pero así, utilizando el concepto del polígono, la suma de vectores, podemos. También, no sé si tienen algún comentario, jóvenes. 2 más... No es 4. ¿Por qué han puesto 4? 8, ¿no? Está bien, ¿no? 2 más 1, 3 más 1, 4 por 2, 8 unidades. El 2 no se van a olvidar, se están olvidando de este 2. Hay un 2 que ha salido fuera, ¿verdad? Por si acaso. Hay un 2 que ha salido fuera, entonces 8 es. A ver, preguntas. Dice, si los triángulos son equiláteros, ¿no era mejor reflejar los lados y saldría lo mismo? Si los triángulos son equiláteros, ¿no era mejor reflejar los lados? Obviamente, jóvenes, la mayoría de los problemas que ustedes enfrenten, no solamente problemas teóricos, sino problemas laborales en su trabajo, tienen más de una solución. Puede haber, John, de seguro que tal vez hay más de una solución. Te repito, pueden hacerlo por el método analítico. Ahora tú sugieres eso de reflejar los lados. No te entiendo muy bien lo que quieres decir, pero de seguro que hay alguna otra alternativa para resolver el problema. Quieren que vuelva a explicar lo de abajo, me dicen. Ya. No se va. Lo que hemos hecho, jóvenes, hemos visto que el vector resultante, volviendo a explicar esta parte, nos ha dado como el vector resultante es 2 veces el vector suma de B más D, ¿no? Y aquí en el gráfico hemos visto que B más D es este vector. Es un vector horizontal que estaría dividiendo en 2 partes al hexágono, ¿verdad? Por eso hemos dicho, necesitamos el módulo de este vector, entonces dejaremos un rato de lado los vectores y hallaremos la distancia desde A hasta D. Eso es lo que acabamos de hacer, hallar la distancia desde A hasta D, ¿ya? Si hallamos esa distancia, estaríamos hallando el módulo de B más D. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, acá me he dibujado mi triángulo, me olvido de vectores y me dedico a trigonometría. Aquí se van a formar 6 triángulos idénticos a estos, jóvenes. 6 triángulos equiláteros, porque es un hexágono. El problema es decir que es un hexágono. Entonces se forman 6 triángulos equiláteros. Entonces, como son equiláteros, todos estos ángulos θ son 60 grados, ¿no? El objetivo es hallar la distancia desde acá hasta acá, ¿no? Es como yo sé que el lado de este hexágono es 2, ese 2 se reproduce acá, ¿no? No sé cómo marcarlo, a ver, lo marcaré. Desde acá hasta acá hay 2 unidades, jóvenes. Lo que acabo de marcar ahí son 2 unidades, ¿verdad? Repito, desde acá hasta acá son 2 unidades.
A esas dos unidades hay que sumarle X y al otro lado X. De esa manera obtengo la distancia total, el tamaño total de este vector, que es el vector B más D. ¿Ya? Esa es la manera, digamos, de hallar este vector. ¿Qué más? Seguiremos, por favor. Ahora sí, empezaremos nuestro avance. Van a practicar, hay mucho que practicar acá, jóvenes, pero les repito, más que todo ustedes. Entonces, un repaso de propiedades de vectores, algunas propiedades básicas, propiedades de vectores. Inciso A, propiedad conmutativa. Sean, así me daría, jóvenes, sean dos vectores A, B, C, tres vectores que pertenecen a R cuadrado, que pertenecen, ¿saben qué? Empezaremos nomás a hablar de vectores en el espacio, que pertenecen a vectores en el espacio. Nos daríamos también un K y un L que pertenece a los reales. Me estoy dando, esto de pertenece a R cubo, quiere decir que pertenece al espacio, son vectores en el espacio. Y KL, que pertenece a los reales, eso quiere decir que son números, que pueden ser positivos, negativos, pero son números reales, no imaginarios. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Inciso A. Suma de vectores. La suma de vectores es conmutativa. A más B es lo mismo que B más A. Ya hemos hecho esto, jóvenes, ¿no? Podemos conmutar. Entonces, en vectores se aplica la propiedad conmutativa. Conmutatividad. ¿Ya? Inciso B, o propiedad B, le llamaremos asociatividad. Hemos asociado también A más B más C. Podemos primero sumar A más B y luego sumarlo con C. O primero sumar B y C y después recién sumar con A. O sea, al final lo que quiero decir es que en vectores se aplica la propiedad asociativa. Entonces, asociatividad. ¿Qué más? Ayúdenme a recordar. Igualdad de vectores. Esta propiedad les confunde a muchos. Igualdad de vectores. Imagínense que yo tengo un vector A. ¿Ya? Me voy a dar sus tres componentes. A sub X, A sub Y. Ya lo voy poco a poquito lo estoy extendiendo. Fíjense. Ese es el vector A. Expresado como terna, jóvenes. Como terna. O sea, ya no tiene solamente dos componentes, sino tres componentes. Vamos a graficar ese vector más adelante. Nos daremos otro vector B. Otro vector B. Un vector B. B sub X, B sub Y, B sub Z. ¿Está bien? Esta propiedad, la que ahorita les voy a mencionar, jóvenes, es básica, pero muchos no la aplican. ¿Ya? Entonces tenemos dos vectores A y B. Vamos a decir que A es igual a B. Igualdad de vectores. En la mañana, a la 1 de la mañana, no sé quién me ha escrito, y solamente hay que aplicar igualdad de vectores en su problema. ¿Ya? Dos vectores son iguales entre sí si sus componentes lo son. Es decir, quiero igualar A igual a B, y si estos dos vectores son vectores en el espacio, lo único que tengo que hacer es igualar sus componentes, es decir, A sub X, primera componente del vector A, tiene que ser igual a la primera componente B sub X del vector B. O sea, ecuación 1. Segundas componentes, A sub Y, tienen que ser igual. A sub Y igual a B sub Y. Ecuación 2. A sub Z igual a B sub Z. Ecuación 3. Cuando igualan vectores, jóvenes, sus componentes tienen que igualar, mejor dicho, obtienen tres ecuaciones. Eso voy, tres ecuaciones escalares. ¿Ya? Si son vectores en el espacio. Si son vectores en el plano, obtienen dos ecuaciones escalares. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un ejemplo de esto, pero es bien básico, por favor. Muchas veces tienen que igualar vectores
para hallar alguna constante, para hallar alguna componente. Ahora, estos vectores, por si acaso, me han dicho, recuerdo ustedes, que también los podemos expresar como con sus componentes, con sus vectores unitarios. A sub x y más, caramba, más a sub y j más a sub z k. Acá fíjense que estoy anotando otro vector que es el vector k. Es otro vector unitario que la característica de este vector unitario es que siempre apunta en la dirección del eje z. ¿Ya? Al IJ lo conocen, son vectores unitarios. Al vector k lo estamos conociendo ahora y es un vector unitario también, k, pero paralelo al eje z, apunta en la dirección del eje z. Y acá lo mismo, b sub x en y más b sub y en j más b sub z en k. ¿Ya? Entonces son las dos formas que, digamos, hemos mencionado para expresar vectores. Como terna, la primera es como terna, ¿no? Como terna, o sea, tres, ¿no? 1, 2, 3 componentes, o con ayuda de los vectores unitarios y, j y k. ¿Ya? Ahorita lo estoy mencionando al vector k, pero yo espero que ustedes se den cuenta que el vector k es un vector paralelo que apunta en la dirección positiva del eje z. ¿Ya? Entonces, eso. Propiedad 4. Propiedad 4. Vector unitario. ¿Qué es un vector unitario, jóvenes? ¿Qué es un vector? Para nosotros, ¿qué es un vector unitario? ¿Qué tiene de referencia la unidad? Es un vector en par ordenado. No. El primero, el joven estaba más o menos. ¿Qué tiene referencia a la unidad? Ya está bien. Tiene que ver con la unidad. Y el nombre lo dice, ¿no? Unitario aquí, unitario. Es un vector que tiene tamaño 1. Ya conocen ustedes a 3 vectores unitarios, famosos. Su módulo siempre es 1, ¿correcto? Ya conocen al vector I, ese es un vector unitario. El vector J es un vector unitario. Esos son los 3 vectores unitarios que ya conocen. Pero nosotros podemos escribir un montón de vectores unitarios. ¿Cómo se halla un vector unitario? Simplemente le vamos a llamar U. Aquí me voy a dibujar un vector. Ahí está un vector. Ese es un vector grande. Le llamaremos el vector A. ¿Ya? Entonces, este vector A, jóvenes, es un vector cualquiera, de tamaño cualquiera. Yo quiero hallar un vector unitario asociado a este vector. Entonces, por ejemplo, no sé, si este vector mide desde acá hasta acá, mide 15 unidades, ¿ya? Nosotros podemos obtener un vector pequeño, ¿está bien? Paralelo a este vector, ahí está, fíjense que me he dibujado un vector pequeñito, que se me ha borrado, ahí está, ese vectorcito, no sé si lo ven, ahí está. ¿Qué tienen en común el vector A y este vector que le voy a llamar vector U, unitario? U sub A le voy a llamar. ¿Son paralelos? Son paralelos. Están en la misma línea de acción. Tienen la misma línea de acción, está bien. Ese concepto de línea de acción más que todo se aplica pero a fuerzas, pero está bien, tienen la misma línea de acción, está bien, son paralelos, está bien, entonces, pero distinto tamaño, ¿verdad? Distinto tamaño. Entonces quiero un vector así, U sub A, cuyo módulo, cuyo tamaño ya no sea 15, sino simplemente una unidad. ¿Está bien? ¿Cómo obtenemos ese vector? Le vamos a llamar vector U sub A. Es un vector y es un vector unitario. Agarrándolo al vector A y lo dividimos entre su módulo. Nada más, jóvenes. Ese es un vector unitario. De esa manera obtenemos un vector unitario. Ya, eso lo van a tener presente, por favor. Hay que agarrar y dividirlo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Imagínense que yo tengo el vector, un vector, a ver, nos daremos un vector, sea el vector A, ahora nos daremos con sus componentes.
3i menos 2j más 10k. Ese es un vector en el espacio, lo podemos graficar. Cuesta un poquito, pero ya es un vector en el espacio. O alguien quiere, no, a mí no me gusta utilizar vectores unitarios, entonces mejor lo expreso como terna. Sería 3 menos 2, 10. Cualquiera de las dos representaciones son la misma, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quiero hallar un vector unitario, quiero hallar este vectorcito U sub A. ¿Qué tengo que hacer? Dividirlo entre su módulo. ¿Está bien? 109. Bueno, ¿cómo calculamos el módulo de un vector? Necesito el módulo de un vector. Y aquí lo voy a generalizar, ya no les voy a explicar. Su demostración es un poco larga en el espacio, pero el módulo de un vector en el espacio sigue siendo la raíz cuadrada, jóvenes. Sigue siendo la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes. Hay tres componentes. La componente 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todas las componentes elevadas al cuadrado y le sacamos su raíz cuadrada. Por favor, ustedes díganme cuánto da eso. Mejor si me dan, no con decimales, sino simplemente como sacan raíces, ¿no? Con raíces. Raíz cuadrada de 113. ¿Así da? ¿O ya? Raíz cuadrada de 113. Ya. ¿Está bien? ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Sí, Entonces, hallaremos este vector. Este vectorcito quiero hallar de acá. Pero ese vectorcito se caracteriza. ¿Por qué se caracteriza, jóvenes? Ya hemos visto. Se caracteriza porque es paralelo al vector A. ¿Cómo hallamos ese vector? Simplemente la fórmula, no es fórmula lo que dice, jóvenes. Agarramos al vector A. ¿Cuánto vale el vector A? ¿Dónde está el vector A? ¿Dónde está el vector A? Vale 3 menos 2, 10. Y lo dividimos entre su módulo, ¿no? Lo dividimos entre su módulo. Y su módulo vale, jóvenes, raíz de 113. Ahora, como es un vector dividido entre un escalar, ¿verdad? El escalar es 113. Entonces, ¿cómo hacemos esta operación? Se distribuye a las tres componentes. Es decir, este vector es 3 sobre raíz de 113, menos 2 entre la raíz de 113, 10 entre la raíz de 113. ¿Está bien? O si a alguien le gusta utilizar vectores unitarios, lo mismo, me voy a dar el trabajito, 3 raíz de 113 en i más, bueno, menos 2 raíz de 113 en j más 10 raíz de 113 en k. ¿No? Cualquiera de las dos representaciones, esta o esta, es la misma, jóvenes. ¿Ya? Cualquiera de esas dos, lo mismo. Calculen el módulo. ¿Cuál es la característica de este vector? Que si le sacamos el módulo al vector unitario U sub A, sáquenle el módulo, que es raíz cuadrada. Otra vez ahí, 3 sobre raíz de 103 al cuadrado, más menos 2 sobre raíz de 113 al cuadrado, más 10 sobre raíz de 113. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto tiene que dar esto, jóvenes? ¿Cuánto tiene que dar? Tiene que dar 1. Pongo mi sueldo a que da 1. A menos que no lo hagan, no lo redondeen bien. Digo, que utilicen decimal. Si utilizan decimales, les puede dar 0,99 o 1.001. Pero si utilizan así con raíz, les va a dar exacto 1. ¿Ya? Entonces, estamos conociendo a un vector, al vector unitario. ¿Ya? Pero este vector unitario que acabamos de hallar se caracteriza porque tiene la dirección del vector A, solo que es pequeñito, ¿verdad? Pequeñito, una unidad. El vector A tiene 15 unidades, entonces este vector A tiene una unidad nada más. ¿Ya? Sí da, dice. Pues, está bien. Esa es la forma de hallar un vector unitario. A veces nos ayuda, los vectores unitarios son útiles. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de... Cuando hablábamos de los vectores unitarios I, J, K, son útiles porque nos ayudan a representar un vector, ¿no?
es AX veces el vector Y más AY veces el vector J. Ayudan a representar. Aquí ya los estamos utilizando los vectores unitarios I, J. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Nos daremos, siempre descansábamos en el curso prefacultativo, nos daremos unos 5 o 7 minutitos de descanso. No se desconecten, jóvenes, no se desconecten, por favor, pero por ahí vayan a comer alguito, un break, por favor, jóvenes. ¿Está bien?